Buenos días, tardes y noches a todos los televidentes que nos están programando en este día. Mi nombre es Susana González y este es un noticiero de confianza, Uni Noticias. Hoy les hablaremos sobre diferentes notas que hemos encontrado sobre violaciones hacia los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQI+. Yo les informo que el día 11 de enero del presente año mataron a Miriam Ríos, una activista por los derechos humanos de la comunidad LGBTQI+, y comisionada municipal de Jacona, Michoacán, por el partido Movimiento Ciudadano. Esta noticia fue confirmada por el coordinador estatal del partido, Toño Carreño, quien condenó el crimen a través de su cuenta de Facebook y exigió justicia. Es un momento de gran dolor, no solo personal, también social, ante un crimen de esta magnitud que atenta contra personas que entregan su vida al activismo. Acompaño a la familia de nuestra comisionada Miriam Ríos en este momento tan difícil y exijo justicia pronta a las autoridades tras este crimen que no puede quedar impune, escribió. La Fiscalía de Michoacán informó que abrió un expediente de investigación por el homicidio y las indagatorias se realizarán bajo el Protocolo de Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y el Protocolo Nacional de Actuación para Personal de Instancias de Procuración de Justicia en caso de que involucre la orientación sexual o identidad de género. Ríos era coordinadora del colectivo LGBTQI+, en el municipio de Jacona y había anunciado su intención de participar en la plantilla para regidora. Ese es todo sobre esta nota. Uganda. El presidente ha cometido una violación abominable de los derechos LGBT al no vetar el proyecto de ley anti-LGBT. Ante la noticia del Parlamento de la Uganda ha aprobado la ley contra la homosexualidad después de que el presidente le remitiera el proyecto para su revisión, lo que confirma que el Estado ha institucionalizado la discriminación al tipificar como delito las relaciones sexuales entre las personas del mismo sexo. Flavia, directora regional adjunta que Amnistía Internacional ha manifestado. El proyecto de ley revisa tipificado como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y mantiene la pena de muerte para los casos de homosexualidad con agravantes designado general que incluye las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo que vive en VIH, sigue permitiendo que imponga 20 años de prisión por promover la homosexualidad, lo que podría dejar afuera de ley toda labor de incidencia de favor a los derechos de las personas de LGBT en el país. Es abominable que el Parlamento de Uganda haya mantenido tal cual el proyecto de ley contra la homosexualidad aprobado por él mismo en marzo. Esta despreciativa ley vulnera los derechos humanos de las personas LGBT en Uganda, incluso su derecho a la intimidad y a no sufrir discriminación y su derecho a recibir idéntica protección de la ley. La ley volvió a manos del presidente Museveni, quien podría firmarla, vetarla o remitirla de nuevo al Parlamento. Esta ley tendrá consecuencias demoledoras para las personas LGBT en Uganda, ya sometidas a persecución, discriminación y fomentar la violencia y la discriminación contra ellas y reforzar el estigma de los estereotipos asociados en la homosexualidad. Tendrá además un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión, ya que quienes apoyan los derechos LGBT podrán sufrir persecución y encarcelamiento. Esta ley tendrá consecuencias demoledoras para las personas LGBT en Uganda, ya sometidas a la persecución y discriminación. Buenas noches, hoy les hablaré sobre personas LGBTI que huyen de la violencia y discriminación deben poder acceder a espacios seguros y a la protección de sus derechos.
Ciudad de México. Las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersex que se han visto forzadas a abandonar sus lugares de origen deben acceder a espacios seguros y a la protección de sus derechos en su paso por México, para mitigar la discriminación y la violencia en la que son objeto durante sus procesos migratorios. En conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el Subgrupo de Trabajo de Protección para Atención a la Violencia Sexual y Basada en Género hace hoy un llamado al Estado mexicano, a las organizaciones de la sociedad civil, a la iniciativa privada y a la sociedad en general, a unirse en el combate y la erradicación de estas recurrentes situaciones de discriminación y violencia que enfrentan personas LGBTI, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes, y que ha forzado a muchos a salir de sus hogares. A pesar de que en los últimos años ha habido avances significativos en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, persisten legislaciones y políticas que atentan contra sus derechos humanos e incitan la violencia contra ellas. 70 países del mundo tienen leyes que criminalizan a las personas por su orientación sexual, y dentro de ellos 11 consideran la pena de muerte. Además, 15 países tienen prohibiciones a transgresiones de género de distintos tipos que impactan directamente a personas transgénero, y otros países cuentan con legislaciones que indirectamente tienen un impacto negativo sobre la vida de las personas transgénero. Asimismo, preocupa la limitada posibilidad de acceder a la defensa de sus derechos para este sector de la población, considerando que hoy en día 42 países limitan la libertad de expresión en temas sobre orientación sexual e identidad de género, y 51 países establecen restricciones para el registro de organizaciones que aboguen por el cambio y acceso a derechos para personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales. En este contexto, una cantidad elevada de personas de la diversidad sexogenérica se ven forzadas a huir de sus países por exclusión, discriminación, rechazo, violencia y crímenes de odio que experimentan desde el seno familiar, en escuelas, en instituciones y en la sociedad en general. En México vemos un elevado número de personas LGBTI provenientes del norte de Centroamérica que experimentan persecución motivada por la orientación sexual real o percibida, o la identidad o expresión de género, que se ve agravada por la pobreza y la marginación. Gracias. Les hablaré sobre una problemática que sigue afectando a miles de mujeres en México: las violaciones a sus derechos humanos. A pesar de avances legales, muchas continúan enfrentando violencia, discriminación y falta de acceso a la justicia. En México, más de 10 mujeres son asesinadas cada día. La mayoría de estos casos son feminicidios. Aunque existen leyes para protegerlas, la realidad es que pocas veces se cumplen. Según organizaciones civiles, menos del 10% de los feminicidios son sancionados, reflejando a una grave impunidad. La violencia contra las mujeres no solo es un problema legal, en un tema estructural que requiere cambios profundos. A pesar de que las mujeres denuncian, enfrentan obstáculos como la falta de preparación de las autoridades y perjuicios que las revictimizan. Muchas optan por no denunciar por miedo a que no se haga justicia. Yo creo que la situación es crítica, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Urge que la sociedad, autoridades y medios trabajen juntos para erradicar la violencia y garantizar que las mujeres vivan sin miedo. La violencia contra las mujeres es la violación de derechos humanos más habitual. La violencia contra las mujeres no es un problema individual, sino que es el resultado de una estructura social patriarcal basada en la desigualdad entre mujeres y hombres. Para intervenir es necesario reconocer el origen social y estructural de esta realidad, buscando soluciones que no se limiten a paliar e intervenir solo sobre las consecuencias, sino que aborden las causas. Violencia contra las mujeres se deberá entender
se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad en la vida pública o privada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arlet y yo voy a dar una nota sobre la violación de los derechos de las mujeres. Esta nota periodística se llama Autoridades usaron fuerza para silenciar a mujeres que protestaban en contra de la violencia de género. Esto ocurrió en 2020 en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México. La nota dice que las autoridades reprimieron a las mujeres durante una protesta, la cual era en contra de la violación de género. Ellas protestaban por ello, pues las autoridades violaban sus derechos a la libertad de expresión y la reunión pacífica mediante el uso excesivo de la fuerza. Durante las detenciones, los elementos policiales se dirigían a ellas con un lenguaje violento y violencia física. Así lo menciona la directora de campaña para combatir los derechos humanos, Tania Renau. Ha llegado el momento de despedirnos de ustedes y esperemos vernos muy pronto.